Evidentemente lo que vamos a decir nosotros aquí, en ningún momento, bueno, al menos yo no pretendo tener palabras últimas, ni tienen por qué comulgar con lo que yo digo y pienso. Simplemente la posibilidad de compartir una idea, una visión del mundo, una forma de asumir la vida. Cuando me preguntas sobre mi relación o la relación que hay entre mi vida, el oficio, evidentemente decía Norman que él es toricense también, porque Norman también es de Torices. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo creo que el haber nacido en un barrio popular me conectó, y sobre todo un barrio como Torices, que es un barrio donde encontrábamos los grandes picos en los años 80. Yo soy de esa década. Entonces, yo crecí escuchando al guajiro, yo crecí escuchando el sabor, crecí escuchando esos picos que colocaban la música de Makeba, la música africana, de Brendan Fraser, escuché los jíbaros, escuché la salsa, la primera vez que yo escuché Juanito Alimaña, Calle Luna, Calle Sol, eran narraciones y yo me quedaba embelesado escuchando eso, y algo de eso se fue conectando con mi necesidad también de contar y de narrar. Vamos a sostener una conversación sobre el tema importancia de la cultura literaria en la formación profesional. Voy a agregar el término hoy. Y nuestro propósito es mantener un diálogo muy abierto de personas que trabajan en la educación, que son escritores, que tienen mucha proximidad entre el ejercicio de la educación y la literatura, el ejercicio de la literatura como escritor. Por esa razón los hemos invitado y por eso esperamos que esta conversación con ustedes sea muy provechosa, para que entiendan o pues se aproximen a esa relación entre profesional y la literatura. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, profesor. Les ruego el favor que ustedes sean quienes inicien la presentación como una manera muy informal de mantener esta conversación. Sí, mi nombre es Eric Palom, muy agradecido de esta invitación, profesor Norman. Chévere realmente estar con gente joven, con gente que a uno lo está inspirando todos los días, con amigos, con Jesús, con el que siempre he disfrutado conversaciones durante horas y horas, y bueno, conocer al profesor Nayib, con su espíritu también maravilloso. Son las cosas, cuando me pidió Norman que llegara, pues tenía tantas cosas que hacer, sin embargo son de estas cosas que me gustan y hago lo posible por hacerle un quite a cualquier ocupación. Sí, soy lingüista, literato, tengo una maestría en semiótica, comunicaciones de la cultura, que le llaman también sociosemiótica. Básicamente me considero un lector, una persona que lee y eventualmente cree que tiene algo que decir, lo escribe. Y también, además de la parte de la docencia, trabajo en el ejercicio de la intervención psicosocial. Tengo una fundación, o soy el director general de una fundación que se llama Fundación Learte, y trabajamos en comunidades que están en situación de vulnerabilidad, casi siempre territorios de comunidades indígenas y afro, y ahí estamos desarrollando todos unos procesos psicosociales, ¿sí? Trabajo de proyectos de desarrollo sostenible, proyectos productivos, proyectos de fortalecimiento cultural, socioorganizativo, y bueno, en eso me muevo. Tantos años de conocer que no sabía qué hacer todo eso. Sí, Eso, por favor. Cada vez que me encuentro con él es un redescubrimiento a partir de la amistad, de las cosas que hablamos, de lo que pues él me enseña. Es un hombre del cual he aprendido mucho. Yo espero que alguna vez hayas aprendido algo de mí, aunque yo no tengo mucho que enseñarle a nadie. Mi nombre, como ya lo habían dicho por acá, es Jesús David Huelvas Pedrosa.
Sí, también me muevo en ese campo de la docencia desde hace 23, 24 años. Creo que la primera vez que fui profesor fue a los 17 años, en una escuela rural de mi pueblo, de la región de donde soy, Oveja Sucre. Pero ya tengo unos 20 años de estar viviendo acá en Cartagena, construyendo caminos, como suelo decir, ese camino que ustedes también están recorriendo con mucho menos edad que yo. Ya yo estoy doblando la esquina del 4.º piso. Ustedes están apenas empezando y a mí realmente me gusta el hecho de que Nayib, de que Cindy, Norman hayan pensado en esta jornada y nos hayan invitado en el día de hoy acá, porque normalmente le estamos hablando a personas que están en el ámbito de la literatura. La vez pasada, hace unos 2 años, estuve frente a un público parecido a este, junto con Emilio Santos, y decíamos eso, que era muy agradable sentir que un grupo de personas, en este caso el equipo de humanidades de la Universidad del SINUM, le estuvieran apuntando a conectar ese proceso académico formativo en líneas como la odontología, como la ingeniería, las ingenierías, la administración. En ese entonces creo que hablábamos con personas, con estudiantes de odontología o algo así. Aunar ese proceso académico de ustedes a una parte que parece ser muy volátil, muy etérea, que es la literatura, porque normalmente se piensa que la literatura es para aquellas personas que la estudian, que estudian la filosofía y que de pronto están desconectados del mundo. Yo creo que no es así. Me imagino que muchos de ustedes han estado interactuando con Norman y uno de los aspectos que conozco de él es ese compromiso que tiene, esa a veces pelea con lo social desde esa posición de lingüista, de literato y de poeta que está desarrollada. Entonces, un tanto eso me sirve para tomarlo como ejemplo de que seguramente ustedes están conectados ya con la idea de que la literatura también tiene una cabida en la vida de cada uno de ustedes, como ingenieros, como administradores, como odontólogos, y que lo que hay es que buscar el equilibrio para que ese aprecio, esa llegada a la literatura sirva de alguna manera para crear ciertas sensibilidades necesarias en todo ser humano. Normalmente cuando me piden que hable de mí, me cuesta mucho trabajo. Mi hija menor de 11 años dice que yo soy ególatra, pero yo trato de mostrarle que no. Me gusta hablar más de lo que hago que de lo que soy. Creo que yo mismo me he aprendido a conocerme todo el tiempo que llevo viviendo conmigo mismo. Muchas gracias, pero bueno, no sé si entramos en materia de una vez o hacemos un rápido recorrido cuando veníamos en el camino hablábamos de dónde eres, les contabas que eras oveja, y de esta región de Montes de María, soy cartagenero. Sí, claro. Y esto pues tenemos dos personas que proceden de una cultura más o menos muy próximas, pero con diferencias bastante visibles y sensibles. La experiencia de ustedes de esta cultura en su profesión como escritores creo que es muy fácil de la podamos ver. En unos minutos podría contarnos cómo es esa relación entre su vida profesional y su cultura de sus raíces y la relación con la literatura como escritores además. Claro, tú disculpa que te esté pasando la pelota a ti primero para después yo copiar. Bien, todos son médicos. Además de médicos hay Negocios internacionales. wow, una cosa por allá. Negocios internacionales, qué bien, ¿qué más? Ya, el resto médicos. Hay medicina. Ok, muy bien. Chévere, porque evidentemente lo que vamos a decir nosotros aquí, en ningún momento, bueno, al menos yo no pretendo tener palabras últimas, ni tienen por qué comulgar con lo que yo digo y pienso. Simplemente la posibilidad de compartir una idea, una visión del mundo, una forma de asumir la vida. Cuando me preguntas sobre mi relación o la relación que hay entre mi vida, el oficio, evidentemente decía Norman que él es toricense también, porque Norman también es de Torices. ¿Eso qué tiene que ver? Yo creo que el haber nacido en un barrio popular me conectó, y sobre todo un barrio como Torices,
que es un barrio donde encontrábamos los grandes picos en los años 80. Yo soy de esa década, entonces yo crecí escuchando al guajiro, yo crecí escuchando el sabor, crecí escuchando esos picos que colocaban la música de Makeba, la música africana, de Brendan Fraser, escuché los jíbaros, escuché la salsa, la primera vez que yo escuché Juanito Alimaña, Calle Luna, Calle Sol, eran narraciones y yo me quedaba embelesado escuchando eso y algo de eso se fue conectando con mi necesidad también de contar y de narrar. Por ahí mi abuelo y mi papá son los culpables de que yo me haya dedicado a leer. Mi abuelo es un abogado, era un abogado, él murió, pero esos abogados que vivían leyendo todo el tiempo y leía todo tipo de revistas. Me acuerdo que leía mucho las de selecciones, pero también tenía todos los cuentos de Memín, todos los de Calimán, Águila Solitaria, tenía Randú, tenía toda esa literatura popular y yo crecí escuchando la música y viendo en mi casa ese tipo de literatura también, pero también tenían estaban inscritos en círculo de lectores. En mi casa estaba el Otoño del Patriarca al lado de pronto de Calimán o de Randú. Y en ese mundo, en ese universo de lo narrativo, de la conexión de las sonoridades con lo popular, crezco yo. Y entonces, evidentemente, como veía a mi papá y a mi abuelo leyendo, se me da por leer. Eso me dice, y hago aquí un salto, hoy el hecho de que estemos discutiendo la importancia de la cultura literaria en la formación profesional en un contexto como esto, muestra que en Colombia tenemos una dificultad, porque ese tipo de relaciones en alguna cultura donde se lee demasiado está dada. Es decir, uno va a países de Europa donde los niveles de lectura son muy altos, e incluso aquí a países de América Latina como Argentina y México, y eso no tiene por qué discutirse. Los médicos leen muchísimo, lo que hacen los ingenieros leen, es decir, hay una cultura letrada bastante avanzada, bastante amplia, y eso, claro, eso corresponde a ¿qué? Corresponde a todo un proceso del Estado-Nación, responde a unos procesos de los mismos sistemas educativos que se han implementado, responde también a los desniveles sociales que hay en Colombia. O sea, nos podemos notar que hay una relación directa entre lo vivido, la experiencia vivida, la literatura que nos rodea, ese mundo, y lo que hoy hace parte, o sea, eso hace parte como una materia prima de lo que hoy escribe, de lo que convierte usted en literatura, ¿no? Sí. Entiendo eso. Profe, ¿cómo es su relación? ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su visión de este? En primer lugar, me gusta la encuesta que hace Eric y me deja ver algo que me interesa mucho. El hecho de que en el público haya jóvenes que estén estudiando en su medicina. Yo debo decirles, confesarles, que los mejores médicos que yo he conocido, y he conocido varios, son personas muy interesadas por la literatura. Sí, de alguna manera, la literatura, hay médicos personas que estudian medicina, que van de la mano leyendo libros literarios, y creo que de alguna manera eso les permite mantener una visión muy humanística del ejercicio de la medicina. Aprovecho que estoy aquí frente a ustedes y si no lo han leído les recomiendo algún día leer un ensayo de William Ospina titulado La mirada de hielo. Creo que es un ensayo que todo estudiante de medicina y todo médico en Colombia debería leer, La mirada de hielo. Es un tanto difícil para mí responder esa pregunta en la que se plantea una relación origen, profesión, literatura, pero lo intento porque creo que de todas maneras hay un punto en el tiempo en el que uno descubre tácitamente, consciente o inconscientemente descubre que va a tener cierta inclinación por lo que hace o lo que hago, por ejemplo, en mi caso hoy día, ¿no? Yo personalmente voy también por esa línea, aunque no vivía acá en Cartagena,
Mi pueblo era un pueblo muy musical, hablábamos de la gaita, pero hablábamos también de estos ritmos que se propagaron en ese entonces por toda la costa. Pero también yo también era como que un lector de cosas muy de la edad. Mi madre influyó para que yo leyera mucho lo que en ese entonces se llamaban paquitos, hoy día le llaman tebeos, le llaman cómics, y eso me hizo tener mis primeros acercamientos con la lectura y con la literatura. Yo siempre he dicho un tanto en broma, un tanto en serio, que mi primera frase filosófica fue: vencer o morir es la ley de mi raza, de un personaje bastante fantástico que era un indio Cheyenne, si mal no estoy yo, que se llamaba Águila Solitaria. Y Águila Solitaria se paseaba buscando a quienes habían asesinado a toda su tribu por las estepas norteamericanas con un par de alas de águilas, y yo llegué a pensar que algún día podía hacerme unas alas como esa y volar también como Águila Solitaria, ¿no? Llegué a hacerme preguntas tan filosóficas como ¿por qué Superman usa el pantaloncillo por fuera? Cosas como esa. Sí, y creo que ese tipo de preguntas en un determinado momento generaron la necesidad de conectarme con los primeros libros que descubrí en la biblioteca del colegio en donde hice el bachillerato. Mis compañeros salían a jugar y yo jugaba también con ellos, pero había épocas en las que sacaba tiempo para leer, y eso pues tiene su efecto. Yo siempre he considerado que una persona que lee en un determinado momento le llega a una etapa en la vida en que quiere decir algo, y hay veces que decide decirlo de forma oral, pero hay veces que decide escribirlo, y de ahí pues pienso yo que surge todo esto, ¿no? Pues esa relación. Es un poco, ustedes son escritores y son profesores, o sea, hay una relación casi que evidente entre lo que hacen fuera de su profesión, de su mundo laboral, en la literatura. Pero una pregunta: ¿por qué un médico debe leer? ¿Por qué un médico debe leer literatura? ¿Por qué un médico o un ingeniero le conviene, es indispensable en su vida profesional leer y tener esa relación tan íntima con el arte y especialmente con la literatura? Bueno, a mí no me gusta ser taxativo. Yo creo que no están obligados a hacerlo. No es una obligación que lo hagan. Es uno de los derechos del lector. Sí, claro. Así como cuando uno empieza un libro y si no te atrapan las primeras 5 líneas, no te gustó, déjalo, y nadie te tiene que obligar a leer ese libro. Algún día estarás preparado para él o el libro estará preparado para ti. Pero, ¿por qué sería importante que alguien lea ejerciendo la medicina? Yo creo que Jesús apuntaba un poco a la importancia aquella de mantener la conexión con esa fibra sensible que todo profesional debe tener, sea médico, odontólogo, o una persona que se encarga de hacer negocios, o estar metido en algún tema, por ejemplo, político, jurídico, etcétera, etcétera. Es decir, el problema es que Occidente y la visión positivista de Occidente nos planteó la ciencia como el único camino y la única forma de responder a las grandes dudas que tenemos. Y en ese afán que además fue un afán interesante y fue importante, de sobreponernos al dogma que se daba en la Edad Media, ¿no? Y que era terrible porque era la verdad que pasaba por ese filtro religioso, teológico, y que si no estabas ahí, o ibas a la hoguera, o eras perseguido, sin ningún tipo de soporte, simplemente porque la fe había que tener el punto. Entonces la ciencia entra a poner en duda esas cosas y a decir, hombre, dudo, y porque dudo entonces creo que comienzo a pensar, y por pensar existo. Entonces aparece la gran razón cartesiana como una forma de decirle a esas imposiciones científicas o positivistas, a esas imposiciones dogmáticas, como que no, espérense. El problema es que la ciencia terminó convertida en otra verdad, en otro dogma. Y hoy parece que lo que no pasa por el filtro de la razón cartesiana, ¿cierto? No tiene sentido. Y si hay algo, digamos, que no ha sido tan positivo dentro de todo esto de la razón cartesiana, es como el hombre se fragmentó.
En la Edad Media, a pesar del dogma, estábamos integrados. El hombre era razón, pero también era emoción, era sensibilidad, era lo onírico, o sea, los sueños. Es decir, fíjate, por ejemplo, en la construcción de la vida cotidiana de un hombre medieval. En su casa trabajaba, allí mismo cuando había que celebrar, hacer sus fiestas, allí mismo adoraba a sus dioses, cuando se enfermaba, allí mismo lo curaba. El médico iba a su casa y curar a una persona de la Edad Media no era simplemente hacer una revisión de la semiótica corporal por encima, sino era revisar el contexto, cómo vivía, la familia con que vivía, y era el médico estar allí en la casa hasta horas y días para poder encontrar el mal. Ese era el ser humano integrado a todo, al cosmos, a la vida, a la cotidianidad. La razón moderna fragmentó al sujeto, y al fragmentarlo, entonces, a mí lo que me importa es la razón. A mí esas emociones y esas cursilerías no, cuando eso también somos eso. Yo soy médico ya. Yo soy médico, entonces a mí no me interesa. Tiene que ver con las especializaciones. Exacto, esa fragmentación del sujeto, cuando el sabio y todos comenzaron a fragmentar la anatomía, ¿no? El cuerpo humano, y eso nos convirtió en seres que, fíjate, a veces hay cosas que los mismos psicólogos no logran entender, porque una persona se deprime y no necesariamente es un problema de estos problemas químicos, ¿no? Hay personas que de pronto por ciertas dificultades, ciertas cosas que no se segregan, etcétera, se puede deprimir, pero hay gente que no, que sencillamente se deprime por la vida, por las circunstancias, por los sueños o por los futuros que cree que no se va a realizar, y eso tiene que ver con la complejidad humana. Entonces el médico que se da la tarea de leer está entendiendo, está entrando en un terreno de lo simbólico, y está comprobado, y la misma neurociencia lo ha comprobado, que lo único que mueve el inconsciente es lo simbólico. Entonces el arte, la música, la literatura, tienen la posibilidad de mover de mover el inconsciente a partir de lo simbólico. El médico que está conectado con eso, con la lectura, que es un hombre que no solamente lee literatura, que lee filosofía, que lee sobre ciencia robótica, el médico que está viendo buen cine, el médico que está escuchando buena música, además que le gusta el reggaetón, porque a mí también me gusta. Es una discusión que a veces tengo con algunos amigos intelectuales. Me gusta la champeta, me gusta el reggaetón, me gusta el trap, me gusta hablar mierda también con los amigos. Pero además de todo eso, es decir, me conecto con la literatura. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la física cuántica, es una cosa que me apasiona, y me gusta mucho la neurociencia. Si hay un libro que yo he disfrutado de Rodolfo Ginás, es El cerebro y el mito del yo. Es un libro recomendadísimo para ellos, porque nos permite entender cómo hay una conexión entre los pensamientos más primigenios y toda esa construcción mítica. Es decir, el ser humano, para poder entenderse, subirse en este mundo, necesita adaptarse. La medicina es una... se centra en el hombre, ¿no? Entender el hombre no es entender al hombre aislado de los... Yo creo que Eric ya agotó gran parte de la respuesta que yo podría dar en su intervención, pero quiero entonces puntualizar en algunos aspectos, ¿no? Hay algo que me interesa mucho de lo que él dijo, que es el carácter simbólico, y que el ser humano es un ser simbólico por naturaleza, y que no puede negarse a ello. Y una de las maneras de conectarse con el símbolo o con lo simbólico es el arte. Y pues una de las formas de arte es la literatura, que tiene sus efectos especiales por ser una forma de arte construida a partir de algo que nos compete a todos, que no es ajeno a ninguno de los seres humanos, que es el lenguaje. Sí, desde esa perspectiva la literatura es importante para crear el símbolo, pero esa faceta del símbolo que de pronto se debe crear o generar en todo ser humano se complementa con unos elementos que a mí me importa mucho en relación con esta juventud que se está formando y que van a ser de alguna manera los rectores, organizadores, de pronto quienes van, digámoslo de esa manera un poco taxativa, a corregir el rumbo que nosotros torcimos de esta sociedad. ¿Cuál es? El hecho de que la literatura, además de conectarnos con lo simbólico, también nos conecta junto con la filosofía y otras
y otros tipos de lectura nos conecta con lo que somos como sujetos críticos y creativos. ¿Sí? El ser humano es algo mucho más que el simple hecho de trabajar para tener dinero, que es la idea que ha creado la sociedad en la que vivimos. El ser humano es un sujeto crítico y es un sujeto creativo, y no hay nada más maravilloso que ver que un profesional, sea del área que sea, puede explorar esas facetas de su vida. La posición crítica frente al mundo en el cual vive, ¿sí? La posición crítica frente a los sistemas que incluso como sujeto laboral lo oprimen, porque eso pasa, y hoy tenemos, ustedes que están estudiando medicina probablemente se habrán acercado a la nefasta ley 100, ¿cierto? Y muchos de ustedes van a tener que verse en algún momento compelidos a ser esclavos de la CPS, ojalá que no, ¿sí? Eso es una faceta de todo ser humano, en este caso profesional, que es el ser crítico frente a ese sistema. Y el otro es esa faceta a la que muy pocos seres humanos llegan, pero que me gustaría a mí que más seres humanos exploraran, que es la faceta creativa. Es poder proponer, crear nuevas posibilidades desde lo que decidí ser y hacer en una sociedad. Entonces, sí, voy a ser médico, voy a ser ingeniero, pero ¿qué? ¿En qué me voy a quedar? ¿Desempeñando siempre el mismo oficio, rutinario, haciendo lo mismo que me digan los jefes? ¿O en algún momento yo voy también a proponer la posibilidad de investigar, por ejemplo, en el campo médico, de buscar posibles curas para enfermedades o traumas, o nuevas formas de inventar? Y yo creo que eso, más que la profesionalización en sí, lo del hecho de ser un sujeto creativo, y ese sujeto creativo se conecta, como se los digo, cuando la persona se relaciona con el arte, y en este caso con la literatura. Pero hablamos de médicos, yo creo que es comprensible una relación muy próxima entre el mundo simbólico de sentimientos, afectos del hombre y el médico, pero ¿y un ingeniero? La profesión de ingeniero no se ve más distante todavía del arte, o está todavía más próxima al arte. El carácter creativo, en el caso del ingeniero, del arquitecto, trabajan con las formas. Y sucede que nosotros, por ejemplo, se me ocurre algo, nosotros vivimos en una ciudad que está completamente desorganizada, porque creció urbanísticamente de una forma atolondrada y sin nadie que requiera eso. Yo me río mucho cuando la gente me dice, no, es que Transcaribe transformó la ciudad. Transcaribe transformó la ciudad, probablemente desde algunas perspectivas, pero incluso he creado una teoría por el hecho de que cuando entramos a Transcaribe tenemos que abrazarnos entre todos. Yo digo que es que nuestros gobernantes hicieron eso para que aprendamos a amarnos, y en unos 10 años todos nos estaremos dando abrazos y nos toleraremos más. Eso es una teoría irónica, pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa? El ingeniero, el arquitecto, tienen la posibilidad creativa de jugar con las formas de los citadinos. Un ingeniero, un arquitecto no diseña, no planea puentes para que se caigan, planea puentes y edificios para seres humanos, para que vivan con cierto concepto de libertad al interior de esos espacios. Y allí está la faceta creativa de estas áreas. Entonces hay que conectarlo. Y más rápido, porque vamos comprendiendo lo de médico, ingeniero, pero hay economistas aquí, hay uno que tiene que ver con economía, con ciencias, mira. ¿Y cómo ven ustedes eso? ¿Cómo es esa proximidad o esa necesidad? Fíjate que yo en los últimos años he querido explorar todo este tema del emprendimiento, y de hecho dentro de todos los trabajos que hacemos en las comunidades estamos intentando empoderar a la gente con la idea de que, bueno, vamos a producir, vamos a emprender, vamos a configurar sistemas de producción autosostenibles, todo este cuento. Y alguien decía, pero como un lingüista, alguien que está siempre en la investigación, en lo académico, hablando de emprendimiento. Y evidentemente yo siento que la lectura, muchos de los textos que he leído me han ayudado, me han dado herramientas, por ejemplo, para volverme un poco más negociante, diría yo. Le decía eso, a veces yo creo que a uno le cuesta vender, pero todos tenemos que vender cosas de alguna u otra manera.
al menos vendernos nosotros desde nuestro currículo, o que la gente vea que es importante que nos contraten. Y hay cosas de esas que he aprendido con la literatura. Por ejemplo, a mí el Padrino me enseñó a negociar. A mí El Idiota de Dostoyevsky me enseñó a negociar. A mí eso de emprender y de sobreponerme. Yo no necesito leer la cantidad de libros de autoayuda que hoy están por ahí, está bien, que los lee maravilloso. Eso, el hecho de estar leyendo es importante. Pero cuando yo leo La Odisea, cada vez que no, en 11 no la soporté. Cuando me la mandaron por obligación me pareció un asco. Y yo repudié a mi profesor 100.000 veces por mandarme eso, que eso a los 14, 15 años uno no lo tiene porque poner leer eso obligado. Eso uno lo toma cuando uno le da la gana. Bueno, yo muchos años después lo tomé. Así es, también me pasó lo mismo con 100 años de soledad. Y tanto con 100 años de soledad como con La Ilíada, ese mamotreto así, que ahora, perdón, La Odisea, que ahora los disfruto. La capacidad de sobreponerse a la adversidad de esos personajes que están ahí me enseñó más que cualquier libro de autoayuda. Profe, yo quiero hacer un poco en relación con la economía. Cuando hablamos de economía o cualquiera de estas ramas como las finanzas, normalmente tenemos un problema, que es que, vuelvo al tópico sociedad capitalista en la que vivimos, redujo la acción de estas carreras a las meras estadísticas. Sí, es más, desde esas perspectivas nos han transmitido la idea de que los seres humanos somos números y estadísticas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien me dice que está estudiando economía, yo me alegro, porque dentro de estas carreras la economía es quizás la más conectada con las humanidades. Les doy dos ejemplos, uno que puede ser controversial en este tiempo de políticas polarizadas, todo el asunto, que es Carlos Marx, era economista y hoy día es uno de los pilares de la filosofía contemporánea, porque desde la economía reflexionó sobre el elemento humano inserto en un mundo de producciones, ¿sí? De medios y producciones. Y otro caso mucho más cercano, que ojalá algún día lo leyeran, hoy día se habla mucho de desarrollo humano sostenible. Sí, y las teorías del desarrollo humano sostenible se generaron desde la economía, y un economista fundamental para ello fue Manfred Magnier. Sí, entonces el economista también se puede conectar con esa fase propositiva, creativa, si busca los fundamentos y los elementos precisamente a través de la lectura y de pronto el acercamiento a la lectura. Pero hay una pregunta, miremos al revés. Yo miro en los libros, o una mirada en los libros, puedo hacer una mirada desde mi profesión a los libros. Por ejemplo, ¿cómo haría usted que invitáramos a un médico, a un economista y a un ingeniero que nos hicieran la lectura desde su profesión de 100 años de soledad de Quijote, por ejemplo? Pues en mi caso sería maravilloso ver eso. Es más, me gustaría que dentro de unos 2 o 3 años yo no fuese el que estuviese sentado aquí, sino alguno de estos chicos acá enfrente y yo allá atrás escuchándolos hablar de literatura. ¿Qué tal, por ejemplo, las enfermedades en el Quijote? Sí. Hay estudios sobre eso. Claro, hay estudios, sí. Entonces, son los enfoques que se pueden hacer, porque el asunto de la lectura literaria no solamente la que puede ofrecer quien estudia literatura, sí, sino también aquellos profesionales preocupados por leer y que desde sus áreas pueden encontrar en la literatura todo un mundo. Esa es de pronto la gran ventaja de la literatura, porque es que la literatura crea mundos posibles muy parecidos a la realidad, y uno puede ir a ella y encontrarse con elementos que de pronto también se encuentran en la cotidianidad y se conecta con ellos. Entonces un profesional puede encontrar, por ejemplo, hablando de ingenieros, podría encontrar elementos en 100 años de soledad con otros libros relacionados con la forma en que Macondo se construyó, por ejemplo. El sentido humano de esto. Es que una vez bueno, yo hice el ejercicio de inversa. De la literatura me tocó ir a la psicología, al psicoanálisis y a la psiquiatría. Mi trabajo de pregrado, precisamente, es un trabajo que hago sobre una de las piezas teatrales, la única pieza teatral que hace Alejandro Pizarnik, que se llama Los Desposeídos en Trilina. Y lo que yo intento mostrar es cómo, a partir
de los gestos kinésicos y las relaciones proxémicas, es decir, las relaciones entre cercanía y distancia de los personajes, allí se podía notar algunos elementos tanto de esquizofrenia, algunas neurosis. Entonces me tocó a mí leer mucho a Freud, me tocó leer a Lacan, ¿sí? Me tocó leer mucho sobre semiótica en ese momento y sobre todo esto de la psiquiatría también. Si se puede, si se puede hacer en esa vía, se puede hacer al revés. De hecho, hay médicos que han hecho estudios maravillosos sobre, hay un trabajo bueno, él no es médico, pero hay un trabajo de Araujo, de este chico que hizo un análisis también de psiquiatría de los personajes de una de las novelas más interesantes que hay en la literatura colombiana, de Iriarte. Y entonces uno puede ver que hay una relación total entre la medicina y la literatura. Ernesto Sábato fue un tremendo escritor. De hecho, para mí los más grandes escritores de América Latina han sido, después de Gabo, Cortázar, Borges y Sábato. Y Sábato era físico, entonces ¿Oyeron eso? Trabajó en el laboratorio Curie, y él, cuando uno revisa su obra, uno se da cuenta que tanto un científico de mucho perrenque, porque hay discusiones entre los personajes donde te están hablando de agujeros negros, te están hablando de física teórica, de física aplicada, y uno dice, wow, es maravilloso que eso esté en la literatura. Sobre todo por el hecho de que no podemos mirar el concepto de literatura de manera reduccionista, ¿no? Y por ejemplo, para mí el ensayo, que hay gente que no le quiere reconocer el carácter literario, para mí el ensayo es un género supremamente literario. Y cuando tú mencionabas a Sábato, yo de inmediato me iba a una cantidad de ensayos por los cuales es considerado filósofo, empezando por un primer libro titulado Uno y el Universo. Sí, y ahí en ese libro se pueden encontrar muchos elementos que podrían aportar para eso que ustedes como futuros profesionales y estudiantes actualmente están tratando de caminar. Bueno, nos acosa el tiempo, pero quedan muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué me pregunto yo? Hoy, ¿cómo podemos ayudar a los muchachos? ¿Qué pueden hacer ellos para romper esa distancia que ha sembrado la sociedad o la cultura actual, todos estos avatares de la vida, ese divorcio entre la literatura, el arte y la profesión, cuando no son humanísticas, sino más o menos humanísticas, que no sean humanísticas de otra manera, sino menos humanísticas? ¿Qué recomendaciones darían ustedes a Yo personalmente, para esa recomendación, quisiera remitirlos, ojalá lo lean alguna vez, a un bello poema, uno de los pocos poemas de Mario Benedetti que en realidad me gusta, que se titula ¿Qué les queda a los jóvenes? Ese poema, que no se les olvide el título, ¿qué les queda a los jóvenes? Ahí en ese poema hay una bella propuesta para precisamente la juventud en busca de esa conexión. Ante todo, vivir lo más profundamente posible, lo más intensamente posible, y aunar a esa experiencia de vida todo aquello que te pueda aportar para crecer como ser humano en función de los otros, porque en últimas ese es uno de los aspectos que se nos ha negado, pensar en los otros antes que en nosotros mismos. Un poco esa sociedad moderna de la que tú hablabas, uno de los elementos que utilizó fue el individualismo sembrárnoslo. Pues hay un concepto bellísimo en filosofía y literatura que es el concepto de otredad. Otredad. Ese concepto es de Miguel de Unamuno, lo retoma Octavio Paz en el ensayo más bello que pueda existir sobre el tema del amor, titulado La llama doble. Ese es otro libro que les recomiendo. Es un tema al que de pronto les pueda llamar la atención, La llama doble de Octavio Paz, el tema del amor. Él retoma ese concepto de la otredad. Y pues en filosofía se emparenta mucho con el concepto de la compasión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La práctica de vida a la que yo los invito
es una práctica de vida aunada a 3 elementos que son fundamentales para construir el ser humano hoy. El elemento ético, el elemento ecológico y el elemento estético, que es de lo que estamos hablando hoy acá. Desde ese elemento ético, pues, y otros aspectos, estaría bueno que algún día escucharan a una filósofa española que se llama Adela Cortina. Y con solo escucharla, esta mujer da claridades acerca de qué se necesita hoy para que se puedan hacer esas conexiones entre lo que hago en una sociedad a partir de una profesión y lo que soy como ser humano. Sí, en relación, como le digo, insisto en eso, la primera relación que nosotros debemos rescatar es la de nosotros con respecto a los otros, por no olvidarnos de que la somos base de seres la humanos. ética, la ética es mínimo de Sí, el mínimo de nacer, el mínimo año, ¿no? Entonces, no olvidarnos de eso. Y por allí se empiezan a buscar los caminos hacia esta sensibilidad de manera gradual. No hay que apurarse. Yo, como les digo, amo mucho algo que dijo un escritor que murió hace poco, Roberto Burgos Cantor, un escritor que recomiendo. Dijo en la última entrevista que le hicieron, le preguntaron que tenía 70 años y él ¿qué pensaba de los 70 años? Él decía que los 70 años eran la edad adecuada para pensar en qué se hizo y en qué ya no se podía volver a hacer, en qué ya no se podía hacer. Sí, es como si los 70 años fueran un límite, porque todavía les falta mucho recorrido para llegar a los 70 años. Yo ya estoy acercándome. Entonces, los invito a eso, a que ese recorrido que les queda de aquí a los 70 años sea lo más intenso posible, sea lo más formativo posible y sea lo más en comunión posible con el yo interior de ustedes, pero con los otros también. Es lo único que les puedo decir al respecto. ¿Tienes algo que añadir? Sí, yo creo que el médico se enfrenta con cada paciente con que se enfrenta es un universo, es una complejidad. Y yo creo que la literatura nos permite a nosotros entrenarnos para enfrentarnos con esas complejidades de las que tú hablas, la otra edad, con ese otro distinto de mí. Los chicos no están obligados a leer. Yo creo que un médico que no quiera leer puede ser buen médico. Creo yo que puede ser buen médico, se dedica solo a leer lo que tiene que ver con su profesión. Pero aquel que además de ser buen médico es un buen lector, yo creo que tendrá un plus. Y ese deseo de ser mejor, esa capacidad de lucha y que hace parte del ego, de ser siempre mejor, porque uno quiere ser el mejor en lo que hace, yo creo que eso es un buen motivo. Ahora, ¿por dónde se empieza? Leyendo lo que uno le da la gana, leyendo lo que uno le gusta. Cada uno de nosotros sabe cuáles son sus temas que lo mueven, cuáles son sus pulsiones, cuáles son sus interrogantes, sus deseos. Váyase por ahí. Y si de pronto no sabe, pregúntele a alguien que lee mucho, oye, ¿tú qué me recomiendas que hable sobre esto? Y debe haber alguien en esta vida que le va a servir de mediador y que le pague un libro. Y si le gustó, maravilloso, por ahí se va. Si no, sigue intentándolo. Los que ya lo están haciendo, maravilloso. Yo creo que van en un buen camino y están haciendo ese equilibrio entre lo que es leer, porque estoy seguro que si leen mucho, tienen que además hacerlo desde su profesión. Pero bueno, ya leer filosofía, sociología, antropología, todo eso es clave para poder enfrentarse a ese mundo que está ahí frente a mí, que es complejo y que me obliga a la EPS que nada más lo debo atender tantos minutos, como si fuera una fábrica de atender, o sea, hasta eso hemos llegado. Entonces ellos tienen que tener una capacidad crítica, una visión tan amplia, tan compleja, para poder enfrentarse con la mayor sensibilidad a ese universo. Cervantes leía hasta los papeles que se encontraban en el piso, ¿no? Entonces esa es una invitación a leer y a construirse de la lectura.